Yo soy la profesora Isabel Pereira, soy licenciada en nutrición y magíster en nutrición y salud pública. Y esta clase es sobre complicaciones del embarazo asociadas a la nutrición. En ella vamos a ver aquellas complicaciones que derivan del estado nutricional y que hablamos de riesgo nutricional específicamente, u otras complicaciones que repercuten sobre la alimentación y el estado nutricional de la embarazada. Bien, consideramos embarazo de alto riesgo aquel en que la madre, el feto y el neonato tienen mayor probabilidad de enfermar, morir o padecer secuelas antes o después del parto. Y vamos a comenzar hablando de lo que es el embarazo de bajo peso, donde una de las cuestiones más importantes a considerar y a tener en cuenta por los equipos de salud es que tanto el estado nutricional preconcepcional, o sea, cómo llega la mujer al embarazo desde el punto de vista nutricional, como la ganancia de peso durante la gestación influyen sobre los resultados perinatales. Lo óptimo, lo ideal es que la mujer llegue con un estado nutricional adecuado, ni con bajo peso, ni con sobrepeso o obesidad, y aumente durante el embarazo la cantidad de kilos necesarias que favorezcan su embarazo saludable y eviten complicaciones, así como también el crecimiento y desarrollo adecuado del feto, y ese recién nacido nazca con un peso que es lo que consideramos más adecuado y que es el peso que se relaciona más con la salud del recién nacido y del lactante. Cada vez se ven más las repercusiones que tiene la vida fetal en ese nuevo ser en complicaciones que puedan ser al corto y mediano plazo, sobre todo alteraciones que se desarrollan con el crecimiento. Hay estudios sobre el desarrollo, pero no son suficientemente concluyentes, pero también se ve cada vez más cómo el estado nutricional y el aumento de peso durante la vida fetal repercute en enfermedades a largo plazo, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que hoy en día están epidemiológicamente más elevadas y son las causas de morbilidad y mortalidad, llámese todo lo relacionado a la hipertensión arterial, diabetes, todo lo que tiene que ver con obesidad, cáncer, que son enfermedades que se está viendo cada vez más que no se generan de un día para el otro, sino que la vida fetal influye en gran medida en el desarrollo de las mismas, claro, sumado posteriormente a los hábitos alimentarios del estilo de vida que tenemos. Bueno, volviendo a lo que es embarazo de bajo peso, podemos encontrar diferentes situaciones. La mujer que comienza el embarazo ya con bajo peso y que no logra durante el transcurso del embarazo un aumento de peso que llevaría a que se normalice su situación nutricional, pero también nos podemos encontrar con mujeres que empezando con un peso normal, durante el embarazo no logran una ganancia de peso adecuada que posibilite sobre todo el normal crecimiento del feto. Estas dos situaciones no son deseables y sobre todo va a tener repercusiones en los resultados perinatales. Podemos encontrarnos sobre todo con esta situación, el retardo de crecimiento intrauterino, que lo definimos con un peso fetal inferior al que corresponde para la edad gestacional. ¿Cuál es la problemática más importante que determina esto? Bueno, un crecimiento que no es adecuado, sobre todo en los primeros meses de vida, y que esto se puede prolongar más allá, y también mayor mortalidad perinatal, que se asocia al retardo de crecimiento intrauterino. Hay dos tipos de retardo de crecimiento intrauterino, el simétrico y el asimétrico. El simétrico, ambos son con un peso fetal, como lo dice la definición, inferior al que corresponde para la edad gestacional. Pero el simétrico
nos está hablando de un niño que tiene todo proporciones pequeñas y por lo general muestra que el retardo de crecimiento intrauterino comenzó precozmente, o sea que acompañó toda la gestación, y el asimétrico, si bien también tiene un peso bajo, no es proporcionado y por lo general indica cuando este retardo comenzó hacia el final del embarazo, por lo general en el último trimestre, que es el periodo en el que el feto adquiere, sobre todo, mayor peso y también mayores reservas energéticas que se acumulan en forma de grasa corporal, que es saludable y que las va a necesitar posteriormente para como un reservorio graso. ¿Qué etiología puede tener el retardo de crecimiento intrauterino? Bien, pueden ser factores genéticos, pueden ser infecciones virales que haya tenido la madre durante el embarazo, embarazos múltiples que por lo general no alcanzan un peso adecuado y muchas veces también nacen en forma prematura, desnutrición materna, que es como que el tema que estamos abordando, bajo peso, la hipertensión, ya sea crónica o que se desarrolle durante el embarazo, también se asocia mucho a prematurez y también a retardo de crecimiento intrauterino, y hemorragias que puedan suceder durante el embarazo. Para diagnosticarlo es importante considerar antecedentes de gestas previas, lo mismo que cuando llega una embarazada que ha tenido antecedentes de otros hijos con retardo de crecimiento intrauterino, bueno, considerarla especialmente y ver cómo va, sobre todo aumentando de peso, para tratar de prevenir que vuelva a suceder en el presente embarazo. También en el diagnóstico es importante considerar si hay una disminución del movimiento fetal. Un niño que tiene poca reserva energética se mueve menos, gasta menos también que un feto que tiene un crecimiento normal. Bueno, el oligoamnios y el escaso aumento de peso materno también nos están indicando que podríamos estar frente a un retardo de crecimiento intrauterino. Para las embarazadas, la FAO y OMS han establecido requerimientos energéticos que son especiales para el embarazo por ser una situación fisiológica que requiere una cantidad de energía en forma de calorías diferente. También lo ha establecido para mujeres en edad fértil, pero aquí vamos a ver lo que específicamente se agregaría durante el embarazo. Y sería la cantidad de energía necesaria para que asegure el crecimiento del feto, o sea que se necesita energía extra para que el feto vaya creciendo adecuadamente, pero también otros tejidos que se generan para albergar, podríamos decir, al feto, que son placenta y otros tejidos maternos que tienen que ver, por ejemplo, también con la lactancia. Tienen que crecer, desarrollarse, también precisamos una cantidad de calorías. También para contribuir a las demandas metabólicas aumentadas durante el embarazo, además de energía para mantener un adecuado peso materno, también la composición corporal. Hay un crecimiento de, reserva grasa de la madre necesario, sobre todo que se va a gastar luego en la lactancia, que tiene que estar considerada y es saludable, y después con la lactancia materna exclusiva va a perderse esa reserva energética, y la mujer puede volver a su peso previo, que es lo ideal, lo saludable, y también para mantener una actividad física. Lo ideal es que, si las condiciones del embarazo son adecuadas, la mujer pueda mantener la actividad física que venía desarrollando anteriormente, y para eso también se necesita una reserva energética. Así que la energía que va a necesitar una mujer que está embarazada es aquella que habitualmente necesita en la edad fértil, más la que se requiere para el crecimiento de feto, placenta, tejidos maternos,
El aumento del peso materno requiere también una cantidad extra de energía, la actividad física necesaria, y hay una cantidad que se va a necesitar para que generen depósitos de grasa para la lactancia. Si la madre está con bajo peso, lo ideal es que cuando se calcule cuánta energía extra debe consumir, se considere una ganancia de peso que promueva ese crecimiento, sobre todo del feto adecuado, y que ella mantenga las reservas que tiene y genere más reservas. Entonces, la ganancia de peso debe ser definida para cada gestante, considerando fundamentalmente el peso preconcepcional, que es algo muy importante, porque con eso definimos cuál es la meta de aumento de peso, si empieza con bajo peso, si empieza con peso normal, sobrepeso, obesidad. En base a ese comienzo de la gestación, debemos definir cuál es la ganancia de peso óptima y también cómo va evolucionando en las primeras semanas. Muchas intolerancias digestivas, que ahora a seguir vamos a hablar de ellas, se manifiestan en esas primeras semanas y puede ser que eso promueva que o no logra aumentar de peso suficiente, que en las primeras semanas igual es muy poca la cantidad de kilos que debe aumentar, o que pierda peso, que dentro de una cantidad razonable no sería alarmante, pero hay que considerarlo también y ver cómo promovemos que vaya tolerando la alimentación y comience a ganar de peso. Las adolescentes son un grupo de riesgo especial para todo lo que son carencias nutricionales específicamente. Obviamente no todas las adolescentes van a tener bajo peso, pero sí en todas tenemos que considerar lo siguiente, que si hay un espacio corto de tiempo entre la menarquia y el embarazo, esa adolescente está en crecimiento todavía, entonces las demandas energéticas que va a requerir van a tener que ver con lo que vimos anteriormente, o sea, el feto, las reservas de grasas que se acumulan para la lactancia, la composición corporal adecuada, la actividad física, pero también que ella todavía está en crecimiento, entonces va a tener una necesidad energética mayor. Y también de otros nutrientes, que generalmente en nuestro país no tenemos demasiados problemas, por ejemplo, con las proteínas, consumimos una dieta, al contrario, hiperproteica, con más proteína de la que se necesitan, por lo general con una alimentación tradicional, pero a veces cuesta hacer todas las comidas, cuesta consumir la cantidad de energía necesaria. Especialmente con este grupo de adolescentes, los aspectos de la alimentación que el equipo de salud debería preocuparse, preguntar o derivar para educación nutricional si es necesario, serían, aquellos que son típicos de la alimentación del adolescente, por ejemplo, el saltear comidas, el sustituir lácteos por otras bebidas o incluso bebidas cola, el consumo de snacks, golosinas en forma, relativamente habitual, y también sustituyendo otros alimentos y, la falta de adherencia a pautas de alimentación saludable, como son el consumo de frutas, verduras, y lácteos, que serían los que se encuentran mayoritariamente en carencia en este grupo. Pero entonces lo consideramos un grupo de riesgo en sí por su situación fisiológica que a su vez, además del embarazo, están en crecimiento. Otro aspecto que es sumamente importante es la anemia en el embarazo. Es relativamente habitual o bastante habitual. Por ese motivo, la pauta del Ministerio de Salud Pública es la suplementación con hierro durante el embarazo y también lactancia, evitando que la mujer llegue a un cuadro de anemia, que no es deseable porque en realidad esa carencia de hierro se va a relacionar con también dificultad en el crecimiento del feto, y ahí se visualiza en recién nacido,
pero también se va a relacionar con, por ejemplo, menor inmunidad, más susceptibilidad a infecciones, y también con que luego, en el momento del parto, que hay pérdidas sanguíneas importantes, esa mujer pueda permanecer con anemia y, bueno, y también perjudicar su salud. Con una alimentación variada y saludable, lo ideal es, bueno, llegar a una cantidad de hierro bueno, relativamente importante, con la incorporación, por ejemplo, de carnes una vez al día, cualquiera de ellas, porque todas tienen una cantidad importante de hierro, independiente del color de la carne. Otros alimentos que tienen algo de hierro, como las leguminosas, algunas verduras, tienen cantidades más escasas y no de tan buena biodisponibilidad, pero lo ideal es que esté suplementada, porque no se llega con la alimentación, aunque esté equilibrada, considerando esos alimentos que les acabo de nombrar, no se llega a las cantidades necesarias para el embarazo, que son, bueno, superiores a las que requiere la mujer habitualmente. Entonces, por eso es la pauta de suplementación, y es una de las cuestiones que el equipo de salud debe vigilar, y si no cumple con la pauta, bueno, ver estrategias. Lo ideal sería alejarlo de las comidas, el suplemento, alejarlo de las comidas, sobre todo principales, las que tienen hierro, como almuerzo y cena, para que haya una mejor absorción. Si no se tolera diariamente, puede ser una frecuencia menor, incluso, bueno, la pauta lo considera. Bueno, ver estrategias para que pueda adherirse a la suplementación con hierro, que es importante justamente como medida y sumamente efectiva para evitar la anemia. Las infecciones urinarias, hablamos de que las infecciones también se relacionan al retardo de crecimiento intrauterino. Las urinarias son de las más comunes en el embarazo. Ocurren hasta un 2% de los embarazos, y como les decía, se relacionan con retardo de crecimiento intrauterino, prematurez, muerte fetal y mayor índice de sepsis materna. Entonces, bueno, hay que considerarlas y hay que evitar, bueno, preguntar si estamos frente a un caso de retardo de crecimiento intrauterino, y adecuar la alimentación, sobre todo promoviendo que haya un equilibrio, una alimentación saludable, y también que se cubran las necesidades energéticas para que no se promueva, podemos decir, el retardo de crecimiento intrauterino. Hablamos de complicaciones digestivas, y algunas de ellas, sobre todo ahora que vamos a hablar de emesis, hiperemesis gravídica, estarían también asociadas al bajo peso de la embarazada, y que incluso podrían ser causa de ese bajo peso o colaborar con el bajo peso. La hiperemesis gravídica es un cuadro de exacerbación de náuseas y vómitos en frecuencia y o intensidad persistentes, que determinan una pérdida de peso mayor al 5%, deshidratación, cetosis, trastornos hidroelectrolíticos del equilibrio ácido-base, déficit vitamínicos y complicaciones subsecuentes. Sobre todo, bueno, el cuadro de déficit importantes como vitamínicos se van a dar cuando persisten en los días este cuadro de hiperemesis gravídica. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, lo primero, la reposición hidroelectrolítica, que es lo que puede agravar el cuadro. Bueno, un tratamiento farmacológico que estaría indicado para disminuir la sintomatología. Y en el tratamiento no farmacológico entraría todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué es lo que está comprobado que colabora con la hiperemesis gravídica en cuanto a la alimentación? Bueno, el consumo sobre todo el desorden en los horarios de comida, el consumo de alimentos con una cantidad importante de grasa y azúcares fundamentalmente. Entonces, el tratamiento nutricional o alimentario para disminuir la sintomatología va a tener que ver con la reintroducción progresiva de los alimentos. Esta progresión la va a marcar la tolerancia de la mujer y las evidencias que les estoy agregando
dos textos. Uno justamente habla de evidencias de varias complicaciones y de entre ellos estarían las complicaciones digestivas. Las evidencias han mostrado que las estrategias que dan más resultado para disminuir la sintomatología sería la reincorporación de alimentos fraccionados, o sea, poco volumen varias veces al día, de volumen reducido. Entonces por lo general elegimos alimentos que tienen un contenido bajo de agua y de fibra, entonces por eso tienen un volumen más pequeño. Por ejemplo, de las cuestiones más habituales, galletas saladas, jamón, queso, ese tipo de alimentos que en realidad no estamos pensando que van a tener un gran aporte de nutrientes, pero sí colaboran con la reintroducción de la alimentación. Temperaturas ni muy frías, ni muy calientes, sobre todo, tendiendo a lo templado, o hay quienes toleran un poco mejor lo frío, evitando aromas fuertes de los alimentos, si es posible, y bueno, la mujer está en su domicilio, que evite, por ejemplo, estar mucho contacto con la cocina, si es dentro de las posibilidades que tiene, y de esa forma disminuir la estimulación a que tenga más náuseas y vómitos.